vamos a empezar la primera mesa redonda. Antes de nada, dar las gracias al Club de la Energía, así al patrocinador y a todo el equipo del Club de la Energía por dar la posibilidad a EY y a mí como representante de EY, como socio de energía, de poder moderar esta mesa con este nivel de ponentes que tenemos. Mesa en la que yo creo que vamos a dialogar de la potencia, la renovación de la potencia instalada que tenemos hoy en día, así como de la futura cobertura de la demanda, y también entraremos a hablar de los sistemas de almacenamiento. Incluso también con los ponentes que tenemos aquí podemos comentar de los mecanismos de capacidad y funcionamiento del mercado. Antes de presentar a los ponentes, permítanme hacer una pequeña introducción de lo que es la mesa. Como ha comentado muy bien Miguel Antoñanzas, estamos pensando en una transición energética de 30 años hacia adelante, o sea, 2030, incluso 2050, pero si echamos la vista atrás, partíamos de un marco legal estable, donde las centrales de generación recibían una retribución regulada en función de unos costes incurridos. Esto es entre el año 87 al 97, para en el año 97-98 pasar a un régimen de libre competencia, un régimen de libre competencia en el que han aparecido nuevos conceptos, han aparecido nuevos players, como hemos visto en el sector, incluso unos nuevos objetivos que cumplir, unos objetivos que nos van a hacernos enfrentar a numerosos retos. Retos que considero ahora mismo como, por ejemplo, que la generación eléctrica está en un proceso de rápida evolución tecnológica, con la aparición de soluciones innovadoras energéticas que tienen que tener cabida en la estructura actual y futura del mercado, así como la mejora de los sistemas de almacenamiento y el desarrollo de la generación distribuida, que exigirá adaptar los mecanismos del mercado para garantizar una eficacia en el sistema, en este modelo que vivimos de competencia. Por lo tanto, yo creo que será la tecnología la que marque y la manera en la que integremos esa tecnología en el sistema y en el mercado la que marque el MIR de generación que tengamos en los próximos 30 años. Paso a presentar a los ponentes que tengo aquí en la mesa. Antes tengo a mi derecha a Rafael Mateo. Rafael Mateo es el CEO de Acciona Energía, miembro del comité de dirección también de Acciona S.A. Tiene un bagaje profesional de más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico y cuenta con experiencia en mercados españoles y latinoamericanos. Rafael Mateo es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Zaragoza y tiene un PDG del IES y un PADE por el INSEAD. Rafael González Sánchez, que está aquí a mi izquierda, en la izquierda de allí, es director general de Energías Renovables de Endesa. También cuenta con un amplio bagaje en el sector, donde ha pasado por compañías como Unión Fenosa, Enel Power, Energy Power North America, entre otras. Es ingeniero de minas, especialidad en combustible y energía, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y cuenta con varios másteres en Educación Ejecutiva, como en IES y en el Instituto de Empresa, entre otros. Jean Dumont es el CEO de Forestaria para actividades eólicas y fotovoltaicas. Anteriormente ocupó varios puestos directivos en Francia, Estados Unidos y en España en empresas como Abengoa y EDP Renovables. Es ingeniero industrial por la Universidad ICANN de Lille y ha desarrollado toda su carrera en el sector de las energías renovables. Gregorio Relaño Cobian es el director de gestión de la energía global de Iberdrola. Anteriormente, de su incorporación en Iberdrola en el año 2000, ha desempeñado diferentes responsabilidades dentro del ámbito de la gestión de energía en España, Reino Unido, México y Brasil. Es ingeniero industrial del ICAI y PDD por el IES. Antonio Canelo Trabado actualmente es el director de mercado de Naturgy Energy Group. Cuenta con una amplia experiencia en el sector, donde ha ocupado varios puestos en Unión Fenosa, así como en la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional y en la operadora del mercado español de electricidad. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Carmen Becerril, que tengo a mi izquierda, es actualmente el presidente de AOMEL. Cuenta con una amplia experiencia en el sector de la energía. Carmen fue directora general de Políticas Energéticas y Minas, presidenta de Acciona Energía, presidenta de la comercializadora eléctrica Fortia Energía y ha sido consejera de empresas como Red Eléctrica de España, CLH, Endesa y Acciona. Carmen es licenciada en Derecho y cuenta con un programa de alta dirección del IES, además de ser parte integrante del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado. Francisco Rodríguez es actualmente el director general de Generación, Regulación y Relaciones Instituciones de Riesgo. Cuenta con una editada experiencia también en el sector, donde comenzó su carrera en la Comisión Nacional de la Energía para posteriormente pasar a formar parte de Unión Fenosa Internacional.
Ha trabajado también en el Grupo Enel, así como en E.ON España, donde ha sido desde 2008 director de Regulación y Relaciones Institucionales en E.ON y desde 2015 ha pasado a tener ese puesto en Viesgo. Francisco es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y posgrado de especialización en redes energéticas por la École Supérieure d'Électricité de París. La idea de la mesa es una mesa abierta en la que yo les hago ahora un par de preguntas y posteriormente, como muy bien dice Arcadio, ha dicho Miguel Antonio Azas, que sea abierto y que podáis participar del público. Voy a haceros un par de preguntas a cada uno de vosotros. La idea es que sea abierta, que respondáis. Tenéis unos 3 minutos cada uno a lo mejor para responder a la primera y la segunda pregunta y después, en función vaya el debate, pues ya vamos viendo más preguntas. Sabemos que tenemos unos objetivos 2030, un mercado mayorista cuyo diseño se está revisando y un incremento de previsibilidad de demanda de energía eléctrica y una diversificación de las tecnologías que están penetrando en el sistema. Pero ¿cómo pensáis vosotros, cada uno de vosotros, que será la generación de energía eléctrica dentro de 10 años? Por ejemplo, empezamos por Carmen, que la tengo a mi izquierda. Pues muchas gracias al club y muchas gracias, Agustín, por iniciar este debate con mi intervención. La verdad es que hablar de cómo va a ser el sector eléctrico en el 2030 tampoco es una cosa simple, dada la cantidad de variables que ahora mismo podemos llegar a tener en la mesa si queremos hacer ese ejercicio de imaginación. De momento, yo creo que tenemos varios elementos esenciales que tenemos que ver cómo se conjugan. En principio, pese a todo, yo me atrevo a hacer como afirmación rotunda, para el 2030 tendremos más mercado, no tendremos menos mercado. Para el 2050, hacer ejercicio Julio Verne no me atrevo, pero para el 2030 empezaría diciendo vamos a tener más mercado, vamos a tener más renovables. Fijaros cómo la Comisión Europea entra en el debate con el Consejo y cómo finalmente el Parlamento arroja un incremento de la propuesta inicial del Consejo. Vamos a tener más eficiencia energética, lo cual también es un condicionante que vamos a tener que analizar porque influirá también en el modelo de funcionamiento del conjunto del mercado. Y vamos a tener mucho más protagonismo de los consumidores. Al final, mucho más protagonismo de los consumidores en lo que se traduce es que el paradigma del concepto generador-consumidor parece que se rompe. Yo hoy aquí soy la representante del mercado, estoy en la mesa de la generación. Si echamos la vista atrás y pensamos precisamente en la ley del 97, cuando se crea el mercado, yo creo que tiene toda la lógica que el presidente o la presidenta del operador del mercado de electricidad esté en la mesa de generación. Probablemente en el 2030 tendríamos que cuestionarlo. A lo mejor tendría que estar en la mesa de los consumidores o a lo mejor sencillamente incluso la distribución ya no es la mesa de la generación versus la mesa de los consumidores. Al final, todos estos sumandos, más mercado, más energía, más eficiencia, más renovables y más protagonismo de los consumidores, lo que nos lleva es a un modelo que claramente va a ser distinto. Yo me atrevería a poner un dato. Yo creo que, y lo estamos esperando, que uno de los primeros impactos de todos estos sumandos va a ser una mayor volatilidad dentro del mercado. Por lo tanto, en el año 2030, esa imagen del mercado año 2030 o de la electricidad año 2030 es cómo se va a gestionar la relación con la volatilidad. La mesa anterior, tanto Claudio como Pep insistían en que, bueno, hablamos de electricidad, pero tenemos que hablar de competitividad. Por lo tanto, gestionar la volatilidad en los precios va a ser probablemente uno de los elementos a los que vayamos a tener que enfrentarnos de una manera más clara. Decía más mercado y me atrevo a hacer esta afirmación con toda esta rotundidad porque
Bueno, si miramos cuál es el contexto, pues el Clean Energy Package es evidente que hace una apuesta rotunda por el mercado. Un mercado que ha ido evolucionando. Cuando se escribía la ley del 97, estábamos mirando qué habían hecho los nórdicos y qué habían hecho los británicos, y habían hecho un mercado marginalista. Los nórdicos han sido bastante consecuentes y aquí siguen con el mercado marginalista. Los británicos han tenido sus veleidades, pero después de haber roto con el mercado, de hecho, el mercado marginalista se convirtió pues, en un mercado de ajustes chiquitito, no ya de ajustes con mayúsculas, no cubría más allá del 5%. Cuando se plantea los contratos hay que ver cómo se gestionan e incluso cómo se liquidan por diferencias, pues si no hay un precio de referencia es bastante difícil incluso llegar a liquidar por diferencias, y entonces parece que estamos en una suerte de vuelta a la generación de un modelo de mercado que al menos dé una señal de precio. Así que no sé si es el marginalismo, pero la necesidad de que exista una señal de precio adecuadamente construida yo creo que está en la mesa, y que incluso la propia experiencia británica a día de hoy lo pone en evidencia. Por otra parte, decía, el Clean Energy Package consolida el concepto de mercado, pero no solamente consolida el concepto de mercado marginalista como un modelo regulatorio, lo que intenta consolidar sobre todo y ante todo es un mercado interior de la energía, tan largamente acariciado y siempre, en fin, tan poco consolidado. Da la impresión de que en este momento el acercamiento al mercado interior de la energía es cada vez más real. Y no es porque todos seamos mejores, ni porque, me atrevería a decir, todos seamos más comprometidos. Yo creo que hay un elemento esencial que es lo que está determinando el que cada vez esté más cerca ese mercado interior de la energía, que es el soporte tecnológico. Hoy por hoy se abre el mercado continuo, y el mercado continuo integra desde los países nórdicos hasta en la península ibérica de forma absoluta, e intenta identificar flujos de energía junto con capacidades excedentes en las interconexiones. Al final, el mercado continuo no es más que el soporte técnico que asegura que se puede llegar a comprar energía en una esquina de Europa y consumirla en la otra esquina de Europa. Por lo tanto, tenemos un magnífico soporte tecnológico. Probablemente hay que reconocer que al menos en la península ibérica, nos falta un adecuado soporte físico. Mientras las interconexiones no tengan una capacidad muy superior a la que tienen en este momento, será complicado que ese concepto de mercado interior se llegue a producir de forma suficientemente efectiva. De todas maneras, a medida que vamos viendo como con más naturalidad ese acercamiento entre los mercados europeos, yo creo que merece la pena reseñar cómo se va poniendo en evidencia que las decisiones regulatorias son un condicionante extremo a la hora de definir la estructura de los precios. El que haya un modelo europeo de fijación de precios, no solamente en una metodología, sino un poco más allá, pues es sin duda el elemento esencial que permite la convergencia de precios. De hecho, en el caso de la península ibérica, en el momento en que ha desaparecido, o en el caso de España, en el momento en que han desaparecido determinadas cargas fiscales, se ha generado una convergencia significativa de precios con Francia. De hecho, en el mes de octubre, a mes cerrado, el 54% de las horas tuvieron una diferencia de precio inferior a €1 entre Francia y la península ibérica. Yo creo que es un dato bastante significativo de cómo efectivamente se van produciendo determinados acercamientos, porque los fundamentales son cada vez más compartidos y porque además, como decía, existen tecnología que permite que eso pase. Gracias. Yo creo que profundizaremos después, yo creo, en el mercado de la armonización con Europa, pero sí vamos a centrarnos un poco en la generación eléctrica. Rafael, que una empresa como la vuestra, que es 100% renovable, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar dentro de 10 años? Entonces?
Bueno, pues gracias en primer lugar por la invitación al club para poder hablar aquí del futuro y de la energía de los próximos 10 años. Yo creo que el camino para lo que vamos a tener el año 2030 está muy trazado. Está muy trazado porque además en un negocio de inversiones a largo plazo y de inversiones cuya maduración, incluso en el caso de las renovables, requiere un mínimo de 4 o 5 años entre hacer una permisología ordenada y una construcción ordenada, pues deberíamos ya tener claro lo que vamos a tener aquí en el año 2030. Y sin duda lo que vamos a tener es más renovables. La Agencia Internacional de la Energía publicaba la semana pasada que 2/3 de la energía que se generará en el mundo en el año 2030 va a ser renovable, por lo tanto no vamos a ser una excepción aquí en nuestro mercado. Y además las cosas van a suceder de forma muy deprisa. Hay un dato interesante que es que el primer teravatio de energía renovable en el mundo se consiguió en el tercer cuatrimestre de este año en curso, después de 20 años desde el inicio de las tecnologías renovables. Y la previsión es que el segundo teravatio se consiga en tan solo 5 años y además a un 45% de menor coste que el anterior. Por lo tanto, lo que vemos con claridad es que la senda de penetración por tecnología y por volumen pues va a ser una senda probablemente exponencial. Va a ser un negocio más sofisticado porque se habla de que ya no es simplemente una instalación de generación que vierte la energía en la red, sino que en un negocio con una gran penetración de renovables se va a exigir a las compañías operadoras sofisticación en cuanto a los clientes, en cuanto a la regulación. Todas las renovables van a participar en servicios de regulación y de tipo de ajuste, por lo tanto también habría que vaticinar, y así en el mundo se está haciendo, cierta consolidación de actores globales. Este es un negocio que deberíamos huir del espejismo de pensar por segunda vez que es un negocio financiero. Ya se pensó así hace unos años y no condujo a ninguna solución adecuada, y probablemente como estos 3.000 o 5.000 o 30.000 o 50.000 megavatios que hay que incorporar en los próximos años se planteen también como un negocio financiero, demostrará que es un caos, porque no cabe duda que esta es una actividad industrial que requiere sofisticación, que requiere escala, puesto que el acceso a la tecnología, el acceso a la calidad, al rigor en la ejecución, en general requiere escala. Por lo tanto, deberemos procurar que en esta nueva oleada de crecimiento renovable volvamos a convertir la energía en un negocio industrial y no financiero. Y eso sería un poco lo que vemos al año 2030. No sé, Jan, tú que tienes experiencia también en otros mercados y siempre has trabajado en la parte de energías renovables, ¿cuál es la opinión que tenemos ahora mismo de ti de Forestalia? Primero, gracias por invitarnos. Nos sentimos halagados, siendo Forestalia, estar sentados en esta mesa con todos los grandes actores históricos y siendo un poco el disruptor, ¿no?, último del mercado. Hemos perturbado quizás un poquito las cosas, pero hemos demostrado que es posible la apuesta que hemos decidido hacer. Para nosotros el futuro es claro. Yo creo que hay dos inputs importantes. Uno es la competitividad y la segunda es todo lo que va en torno al medio ambiente, y en eso se imponen las renovables, ¿no? Yo creo que ya es un hecho. Hace unos años, cuando empecé en este sector, era más complicado. Ya la competitividad de las renovables es cada día mayor. No sabemos, de hecho, dónde va a parar, ¿no? Y un poco eso es igual en todos los países, ¿no? En Estados Unidos, donde trabajé varios años, pues es un mercado donde la escala, ¿no?, que mencionaba Rafael, es un tema muy importante. De hecho, es algo que hemos utilizado también cuando hemos empezado nuestros proyectos aquí, de un poco reproducir cierto modelo de agrupar, ¿no? Veníamos de un modelo donde los parques eólicos o las instalaciones eran digamos, de media de 20 megavatios, y ahora pues hemos transformado esto en proyectos de 50 megavatios, incluso buscando que los proyectos entre ellos tengan cierto beneficio compartido para ir a buscar mejorar en la eficiencia. Por lo tanto, futuro renovable, hay muchas cuestiones que han aparecido con este nuevo escenario, el tema de los PPAs, ¿no?, el tema de los acuerdos de compra-venta de energía, subastas, PPA subasta. Habrá que ver cómo se regula esto en el futuro, ¿no?
Por supuesto, las renovables requerirán de algunos sistemas adicionales. Solas, por lo menos en un periodo transitorio, no pueden funcionar solas, ¿no? Entonces, tenemos que ver, antes se mencionaba el gas, el almacenamiento, hay soluciones, eso quizás lo menos claro a día de hoy, ¿no? Y luego, pues la generación distribuida es una cuestión que seguramente también vendrá a imponerse en los años que vienen, ¿no? Lo mal llamado autoconsumo, con toda la polémica alrededor, quizás habría que volver al origen. La fotovoltaica de origen era un medio de generación distribuida y eso es algo a tener en cuenta. En fin, es un poco nuestra visión. Yo creo que hablaremos después también de los PPAs y el papel que juegan para el desarrollo, creo, de las energías renovables. Yo creo que es un tema también para ver ahora, luego en esta mesa. Antonio, no sé qué tienes que añadir por tu parte. Bueno, pues aparte de agradecer a Enerclub y a Endesa por la invitación para participar en semejante mesa, ¿no?, para hablar de la evolución del sector y del mercado eléctrico en los próximos 10 años, no voy a aportar yo tampoco grandes titulares a los ya comentados. Simplemente tal vez señalar o hacer hincapié en que hay como dos tipos de desarrollos o dos tipos de previsiones que se pueden diferenciar muy bien. Una son los temas sobre los que ya sabemos bastante y otros serían los temas con los que todavía sabemos muy poco. ¿Qué sabemos? Pues que desde luego el futuro va a ser más renovable. La renovable, y no solamente ya por el impulso de la regulación medioambiental, sino porque ya, como se acaba de decir, económicamente la manera más eficiente o la manera más económica de producir energía eléctrica pues va a marcar todo el desarrollo de la nueva generación que se va a instalar o la nueva capacidad que se va a instalar en los próximos 10 años. Yo creo que eso está bastante claro. Adicionalmente, y en el caso de España, a medida que la regulación medioambiental vaya sacando del mercado progresivamente, pues posiblemente la mayor parte de la producción con carbón que tenemos ahora y gran parte, no lo sé, no me atrevo a hablar ahora de la nuclear, pero bueno, algo que le pueda tocar a la nuclear, pues ahora mismo tenemos capacidad instalada suficiente y además pues habrá que ver cómo capacidad instalada suficiente, pues estoy hablando del gas. Y a futuro pues podrán entrar nuevos mecanismos de almacenamiento que también podrían facilitar que en ningún caso, e independientemente del crecimiento de la demanda que pueda haber en los próximos 10 años, el que se prevé, que será una conjugación de la electrificación y la eficiencia que se aplique en los usos energéticos, pues no parece que vaya a ser un problema la cobertura de la energía. Cosa distinta son los otros servicios asociados al suministro eléctrico, como son la cobertura de la punta de potencia, como son la flexibilidad, como son los servicios de ajuste. Aquí, y tal como está la tecnología en este momento, pues sí que puede ocurrir situaciones en las que, con poca reserva hidráulica, un día sin sol, un día sin viento, pues puede haber problemas para dar la potencia de punta. Entran en este modelo las tecnologías de respaldo, y las tecnologías de respaldo, pues, vuelvo a insistir, hoy por hoy sería el ciclo combinado, a futuro pues habrá que ver cómo evolucionan los almacenamientos y todo lo que es la gestión de la demanda. Esta es la foto que creo que se ve a medio plazo para esta década en cuanto a lo que es el sistema eléctrico. Y en cuanto a los mercados, pues creo que también pocas novedades y además lo han dicho Claudio y Josep Piqué en la anterior mesa. El mercado marginalista, que es el que creo que vamos a tener y que también estoy de acuerdo en que a 2030 va a haber más mercado y un mercado mucho más complejo, pues ha sido un elemento muy válido para conseguir que haya eficiencia en la asignación de la generación. Es decir, yo creo que en España siempre está produciendo el mix energético más eficiente económicamente a la hora de cubrir la demanda, a la hora de cubrir el consumo, pero se ha perdido la señal de la inversión. Entre otras cosas porque los grupos que es el mercado marginalista, como sabéis todos, hace que los grupos que están en el margen pues no recuperen nada del mercado de la energía, salvo cuando se producen los precios de escasez, que ya suena feo los precios de escasez como para recuperar una inversión, pero es que encima, y retomo también lo que se ha dicho en la mesa anterior, pues los precios de escasez, si es haberlos, los debe haber, pero yo no los conozco. O sea, es muy difícil, y no tengo yo ninguna experiencia en los años que llevo en el sector, en los que cuando se ha producido un episodio de precio... Primero, no he visto ningún precio de escasez de verdad, a tipo de los americanos, de los 3.000, 9.000 $ por kilovatio hora. Eso no se ha visto. Y cuando se han visto precios moderadamente altos, que son más bien precios de carestía, pero nunca de escasez, de que realmente lleguemos al límite de carencia del recurso, pues ha habido una intervención.
porque como bien ha dicho Josep Piqué, la intervención muchas veces es mucho más útil para la competencia que la competencia para rebajar los precios. Con lo cual, creemos, o yo creo, que en el futuro habrá que habilitar una solución para la recuperación de los costes o la recuperación de las inversiones de las centrales que entren por respaldo y que recuperen muy poco, una parte muy pequeña de sus costes a través del mercado de energía, los famosos Energy Only Markets. Para esto hay mecanismos que se conocen bastante, son los mercados de retribución de la capacidad, que en Europa pues tenemos 12 ejemplos, 16 ejemplos. Mercados de opciones en Italia, mercados de certificados en Francia, mercados reservas estratégicas en Suiza y los países nórdicos, mercados de capacidad tipo subastas en el Reino Unido. Pues bueno, alguno de ellos habrá que habilitar y habrá que ver cómo funciona. Esta es la foto de lo que más o menos creo que se sabe bien o se puede definir bien en este momento. ¿Qué es lo que todavía no sabemos mucho? Pues sobre todo las nuevas formas de contratación. ¿Cómo va a irrumpir el cliente? ¿Cómo va a irrumpir los modelos de gestión de la demanda en este sistema? Es verdad que tenemos una herramienta muy buena, que son los contadores inteligentes, los contadores que ahora pueden dar una información muy válida tanto a agregadores como a consumidores acerca del consumo, que facilitarán la gestión de la demanda para proveer cualquier tipo de servicios, no solamente en mercados de energía, no solamente para arbitrar precios, no solamente para consumir cuando más económico sea para el cliente, sino para aportar y funcionar de una manera activa en la gestión del sistema, pero no sé cómo irrumpirá el blockchain, todos estos mecanismos de contratación distribuida de energía. Sobre eso yo creo que hay bastantes más incertidumbres. Sí que puedo adelantar que, desde mi punto de vista, una vez más, creo que será bastante más complejo. Tanto la operación de los mercados como la operación de la red, como también se ha citado, lo que tendrá que hacer Red Eléctrica y los operadores de distribución. Francisco, ¿cuál sería tu opinión como director de Generación y Regulación de Ibergo? Pues oye, me sumo lo primero al agradecimiento a Enerclub y a Endesa por invitarnos a participar en esta jornada. Yo no voy a decir gran cosa nueva. Yo creo que todos vamos y tenemos una opinión unánime de que tendremos muchas más renovables, que tendremos más eficiencia energética y que previsiblemente los mercados tengan un papel muy importante en 2030. Yo creo que más importante del qué, y de pensar si son 40 o 60 gigavatios los que tendremos en 2030 de renovables, yo creo que lo más importante es el cómo. Sobre todo con la incertidumbre que comentaba Antonio, de que hay muchas tecnologías y hay muchas cosas que todavía desconocemos de cómo van a evolucionar, ¿no? Yo creo que tenemos que tener una planificación y un análisis muy adecuado de cuáles son las medidas que tenemos que implementar para ir promocionando las renovables, para ir retirando capacidad, un análisis de cómo va a afectar a los precios. No es solamente, lo comentaba Claudio Aranzadi antes, no es solamente si vamos a tener posibilidad de mecanismos de capacidad, es que a mayor penetración de renovables, cuando haya 40 gigavatios de renovables, previsiblemente los precios del pool se habrán desplomado. Con esos precios del pool desplomados es evidente que ninguna tecnología, ni siquiera las nuevas renovables, serán capaces de recuperar sus costes. Es decir, ¿qué modelo de contratación a largo plazo va a incentivar la política energética en el futuro? Es decir, dentro de todo esto van a estar las políticas y las señales que los reguladores vayan a querer dar para permitir esa integración de las renovables y de la eficiencia energética. ¿Qué modelo de integración de las redes eléctricas vamos a tener? Es decir, absorber 40, 60 gigavatios requiere una inversión en redes de distribución, principalmente porque la fotovoltaica requerirá redes de distribución que hoy por hoy no tenemos un marco preparado para absorber esa cantidad de instalaciones en redes. Es decir, yo creo que es mucho más importante el cómo que el qué. Creo que tenemos que aprender de los fracasos, pero también de los éxitos que ha tenido la política energética en España. Creo que lo han comentado los exministros antes, cuando los gobiernos del trilema de seguridad de suministro, sostenibilidad y competitividad se han focalizado solo en un punto, se han creado distorsiones. Cuando nos hemos focalizado solamente en la sostenibilidad han aparecido problemas en la competitividad. Cuando hemos intentado reducir los precios de la energía y la competitividad han aparecido paralizaciones en la sostenibilidad, y lo que vamos a tener es que prestar mucha atención en este nuevo periodo también a la seguridad de suministro, ¿no? Y sobre los éxitos, yo creo que uno de los grandes éxitos de la liberalización, lo ha esbozado también Claudio Aranzadi, es el propio mercado. En el año 98, es verdad, no había ciclos combinados, no había renovables, pero el mercado, con sus principios básicos, que no han cambiado básicamente desde el año 98 hasta hoy,
ha permitido integrar la tecnología vieja con tecnología nueva, ha permitido unos sistemas mucho más complejos que los que tenemos, sin perder en ningún momento la operación del sistema y la seguridad de suministro. Yo creo que es un gran éxito haber sentado unos principios básicos que no se han modificado, la firmeza de las transacciones, la libre competencia de los agentes, la libertad de entrada, no se ha modificado y, sin embargo, sí que tenía un nivel de detalle muy avanzado y un nivel de detalle que, por supuesto, tendrá sus modificaciones, sus cambios, pero que ha permitido integrar todas las tecnologías, ¿no? Yo creo que lo que decía Laura Cozzi el otro día en la presentación del World Energy Outlook, de que las políticas energéticas de los países van a ser claves para conseguir los objetivos, es algo fundamental. Muy bien. Gregorio, yo creo que ya han dicho, pero vamos a ver qué añadéis desde Iberdrola. Haré el máximo esfuerzo para aportar algo diferente. Lo primero, querría agradecer al club la invitación, y sin que sirva de precedente también a Endesa, para participar en este foro. Claro, desde Gestión de la Energía nosotros comunicamos generadores y consumidores y, por lo tanto, en un futuro donde vemos más mercado, y coincido con las palabras de la presidenta, más complejo, más descentralizado, con un mayor papel de la demanda, yo también dudo sobre si en un futuro ¿no? tendríamos 2 mesas redondas, una incluso con más gente, ¿no? y dónde nos situaríamos. Yendo al tema del panel, a las tecnologías de generación para el 2030, yo creo que para mí es muy interesante ver que son tecnologías para un nuevo modelo energético, ¿no? Estamos hablando de tecnologías, lo hemos visto en el anteproyecto y todas las previsiones. Básicamente lo que estamos viendo es que las tecnologías del siglo XXI no son las del siglo XX, salvo alguna honrosa excepción a la que me referiré, ¿no? Estamos, por supuesto, es un mix, el suministro y la demanda basado en un porcentaje muy elevado, ¿no? 70-80% ya en 2030 en las producciones, las tecnologías renovables, pero ya en 2050 el 100% de la cobertura de la demanda renovable, ¿no? Tenemos que trabajar para que eso sea factible y quizás es la buena noticia, ¿no? Tenemos que trabajar en el transitorio, pero lo que ya se ve y no se veía hace unos años es que esto es factible. Factible desde el punto de vista económico, porque las renovables no solo son las tecnologías que propician o facilitan la lucha contra el cambio climático y para mejorar también la calidad del aire, 2 aspectos críticos, sino que además son la solución más barata. Por lo tanto, en este caso incluso hay restricciones. Esta restricción medioambiental, en este caso hoy y a futuro, se ve que no va a introducir un mayor coste. Sí que me gustaría también referirme a, quizá, dentro de esas renovables, la única, previsiblemente, tecnología del siglo XX que perdurará, que es la hidroeléctrica, ¿no? España tiene una cierta, bueno, está a la cabeza de Europa en el uso de la energía hidroeléctrica. Por supuesto, a futuro su contribución a la cobertura de la demanda es mucho más humilde que en las otras tecnologías, pero sí que creo que es interesante resaltar que, bueno, es renovable y que le queda una vida, como está más o menos a la mitad de su vida útil, ¿no? Yendo a otras tecnologías, además de esas renovables, pues estamos hablando de los problemas, ¿no? De qué ocurre, quién suministra la demanda cuando no haya renovables, los problemas de firmeza, cobertura, etcétera, ¿no? Pues hay varias alternativas. Por un lado están los ciclos combinados, a los que antes ya se han referido. Los ciclos combinados, que debido a la altísima penetración de renovables, bueno, pues no presentan factores de uso o de utilización muy elevados. Y lo previsible es que sigan sin presentarlo en el futuro, porque mayores posibilidades serán cubiertas por mayores renovables que son más baratas y que serán más baratas. Por lo tanto, si son necesarios y lo son, pues realmente hay que articular algún mecanismo que permita su viabilidad económica, ¿no? Y yo creo que en la mesa ya se han referido, hablaremos más tarde, en mecanismos de capacidad que, como bien señalaba el señor Aranzadi anteriormente, en el 97, Paul Josko decía eso, el gran gurú del MIT. Pocos años después ya descartó el valor de la liberalización para ayudar en la toma de decisiones de inversión, lo cual no significa que las decisiones de operación, ¿no?, que los beneficios asociados a la operación. Adicionalmente a los ciclos combinados, pues lo siguiente que hemos oído hablar son las interconexiones. España es una isla energética, se habla muchísimo, hay planes de casi triplicar las interconexiones. Yo creo que es muy buena noticia y mi reflexión aquí quizá es siempre hacer los números. En las transiciones a veces se corre y yo creo que es muy bueno pararse a hacer los números y a soportar cada una de las decisiones de inversión con números, ¿no? La presidenta hablaba, la mitad de las horas de octubre
tuvieran el mismo precio que en Francia. ¿Eso qué significa? Que una vez quitados los impuestos, en los periodos de invierno, como antiguamente, España dejará de importar mucho de Francia e incluso en algunos momentos a exportar. Y en los periodos donde España suele importar y se usa muchísimo la capacidad de interconexión, son curiosamente los periodos de sol, de verano, de calor. Por lo tanto, en un futuro con 70.000 megavatios de energías renovables, pues también hay que ver que son necesarias más interconexiones, pero habrá que estudiar el caso de uso de cada una de ellas. También están los almacenamientos. Estamos hablando mucho de los almacenamientos. Se trata de que las energías renovables es lo más barato y hay que hacerlas más despachables. Y para eso tenemos que usar todos los recursos del sistema. Almacenamientos, por un lado, las baterías. Bueno, pues los expertos muestran que, a pesar del impresionante desarrollo de baterías de los últimos años, en cuanto a reducción del coste de inversión, pues no se ve una presencia masiva, desde luego no en el horizonte del 2030, sino quizá más allá, ¿no? Posterior. Pero en mi opinión eso llegará antes, y llegará de la mano del vehículo eléctrico. Estamos hablando de, hoy en el mundo hay más o menos 4 millones de vehículos eléctricos, ¿no? En 2030 España tendrá más o menos como poco de ese orden de magnitud. Por lo tanto, aunque solo sea por el desarrollo que va a impulsar el vehículo eléctrico en relación con las baterías, pues es un aspecto a tener en cuenta. Y permitidme decir una palabra sobre el otro sistema de almacenamiento en el que España también está a la cabeza de Europa y que existe, que es el bombeo. El bombeo. El bombeo tiene ciertas desventajas y algunas ventajas. Las desventajas es que es menos rápido de construcción, ¿no? Puede tardar 5 años, tal. Hay una gran heterogeneidad, pero hay potencial real existente en España de mayor producción de bombeo. Y el bombeo, que frente a las baterías, por ejemplo, que pueden tener duraciones de descargas de 4 horas, claro, estamos hablando de bombeos de 20, 40 horas, 100 horas. Eso es imprescindible, en mi opinión, si queremos sustituir totalmente la producción térmica. En semanas donde haya escasez de recursos renovables, etcétera, etcétera, se necesitan elementos que sean capaces de soportar, de suministrar ese déficit de renovables durante un número importante de horas. Eso es el bombeo. Otra ventaja, pues 70 años de vida útil, que bueno, no es despreciable frente a otras. Entonces, yo creo que tenemos muchos ingredientes, se atisban ya por dónde van los tiros, creo que estamos claramente en un nuevo modelo energético y en mi opinión, la noticia muy positiva es que es factible, es que hoy por hoy vemos que económica y técnicamente esto es factible. Y por último, Rafael, de Endesa, nuestro sponsor, no sé, ¿te queda algo para añadir? Yo creo que sí. Bien. Buenos días a todos. Muchas gracias al Club de Energía. Estamos encantados también de patrocinar este evento, que llega en un momento, pensamos que es el idóneo, en que está en plena actualidad, ¿no? Esta discusión de transición y transformación energética hacia el futuro, ¿no? Y vemos proyectos, anteproyectos de ley, vemos cambios regulatorios, vemos cambios en la tecnología que son significativos. Yo llevo 30 años en el mundo de las renovables, cuando la energía fotovoltaica era I+D. Y era difícil prever, ¿no? Hace 30 años, incluso hace 5, cuando pensamos el futuro de la generación, el futuro de las tecnologías renovables, la evolución que esto ha tenido en los últimos años, ¿no? Y en este largo periodo de trabajo en renovables es cuando uno tiene el convencimiento de que realmente ahora sí, ahora ha llegado el momento de la verdad y que las renovables toman el papel protagonista, ¿no? ¿Cómo vemos la generación nosotros? Bueno, ya se ha repetido. Primero, más electrificación, una fuerte electrificación de la demanda, es decir, más crecimiento de la demanda eléctrica y crecimiento de renovables, obviamente, pero basado no en regulaciones específicas, como ha sido quizás hasta ahora, sino en el mercado, en la competitividad. Y esto es un cambio que no solamente es en España, es un cambio global. Yo he trabajado también en Estados Unidos, he trabajado en Italia, he visto en los mercados globales esta transformación está ocurriendo en general en el mundo.
Y España, podemos decir que fuimos pioneros en empezar este cambio, ¿no? Y yo he visto con orgullo empresas nuestras exportando y desarrollando proyectos pioneros en Estados Unidos y siendo competitivas ahí en Estados Unidos, fruto de algo que empezamos hace mucho tiempo a hacer aquí, ¿no? Entonces, esta industria que se ha creado aquí de desarrollo de renovables, llega el momento de demostrar que podemos hacerlo aquí en España. Yo estoy de acuerdo en que se puede hacer en un contexto totalmente diferente. Y tenemos ahora la gran prueba, ¿no? Que tenemos que pasar de no haber hecho nada en 5 años en renovables prácticamente a dar un salto cuántico, ¿no? De instalar el año que viene 8.000 megavatios de capacidad instalada, ¿no? Esto es una prueba de fuego para la industria local en España, de que de verdad podemos hacerlo. Parece que va por buen camino, ¿eh? Nosotros estamos construyendo 900 entre eólico y fotovoltaico y vemos que la industria obviamente tiene dificultades para resolver este salto importante, ¿no? Pero se está adaptando bastante bien. Veremos cuando empiecen los problemas reales de construcción y los problemas de interconexión y los problemas de red, problemas de autorizaciones, etcétera, ¿no? Pero de momento está yendo bien. O sea, hay señales a corto de que esto puede ser factible, ¿no? Vamos a ver si esto es sostenible. Después hay que construir también al año otros 4.000, 5.000, depende del objetivo y de electrificación que al final haya, ¿no? De 40.000, 50.000 megavatios en los próximos años. Son volúmenes de inversiones y volúmenes de esfuerzo de la industria que son brutales, no vistos hasta ahora, ¿no? Pero entra el factor competitividad, entra también que la sociedad demanda, los clientes demandan, no solamente la mesa de generación, aquí tenía que ser generación, distribución, comercialización, red, clientes para tener toda la cadena, porque la transformación no se produce solo en la generación, se produce en todo el sistema energético y en particular en todo el sistema eléctrico, ¿no? Y es difícil prever cambios tecnológicos, los hay ya. O sea, hemos hablado aquí de cambios tecnológicos en el almacenamiento que están teniendo evolución de curva de aprendizaje similares a las que hemos tenido en otras tecnologías y que van a ser también disruptoras. Entonces, el escenario sí, fuerte crecimiento, fuerte componente, cambia el volumen y cambia la velocidad. O sea, lo que hemos hecho en los últimos 20 años ahora lo vamos a hacer en más corto plazo, pero es porque la velocidad de transformación, la velocidad de evolución tecnológica, el cambio tecnológico va por ese camino también, ¿no? Tenemos cambios, los costes están cambiando cada año, cada mes, las subastas que se están haciendo internacionalmente cada vez son más bajas. Eso obviamente al final tendrá sus límites, tendrá sus fondos en los cuales alcanzaremos los niveles en los cuales serán los precios que luego serán ajustados en el mercado. Nosotros apostamos también por la electrificación, por el vehículo eléctrico, creemos que va a ser uno de los componentes de transformación en los próximos años, facilitar el acceso a los clientes que ya tenemos de recarga y que puedan tener puntos en diferentes, a nivel residencial o a nivel público. Hemos comunicado recientemente nuestro plan de crear más de 100.000 puntos a nivel privado y más de 8.000 a nivel público recarga en puntos de la red Endesa para facilitar esa penetración del vehículo eléctrico, ¿no? Que eso también será otro motor de crecimiento de renovables y otro motor grandísimo, ¿no? De transformación de todo el ecosistema energético. Bueno, Rafael, ya por seguir contigo, ya que ha sido el último, yo creo que hemos hablado todos de algunos de más renovables, otros de 100% renovables. Nos tenemos que enfrentar a varios temas para llegar a ese 100% o más renovables. Como hemos dicho, como ha dicho Francisco, no es el que hay que llegar, sino el cómo llegar. Pero, ¿cuáles piensas, Rafael, que serían las dificultades que se enfrenta el sector para alcanzar ese nuevo modelo? ¿Cuál sería la dificultad concreta? Bueno, yo creo que la primera es bastante breve, a corto plazo, ¿no? Es decir, hay que demostrar, la industria tiene que demostrar, y se ha comentado anteriormente, ¿no? Aquí tenemos agentes industriales, tenemos agentes financieros, tenemos agentes independientes que están participando en este proyecto de construcción del año próximo de los 8.000 megavatios. Hay que demostrar que eso se construye bien, se construye sin distorsiones de costes y se construye en los plazos. Ese es el gran reto primero que tenemos a cortísimo plazo.
Luego, ya más a largo plazo, debe haber una armonización, ¿no?, de todos estos anteproyectos y leyes de crecimiento, de electrificación y de penetración de renovables. Tiene que trasladarse en un crecimiento también programado, progresivo y con mecanismos de mercado para los próximos años, ¿no? Si estamos hablando de 40, 50.000 megavatios a cuestión de los próximos años, diferentes de eólico, fotovoltaico, más fotovoltaico quizá que eólico, y sobre todo en los últimos años, tiene que haber mecanismos, subastas, PPAs, que den una planificación, una previsión a medio y largo plazo. La integración en la red, y aquí hemos hablado de la red eléctrica, transporte, y de la red de distribución. Esto va a ser otro tema que tiene que acompasarse, armonizarse con este crecimiento y con estos planes importantes. Los planes cada 5 años o 6 años, quizá con esta transformación a esta velocidad no son suficientes. Habrá que revisar estos planes con más frecuencia. Después hemos visto en 2030, con esta transformación, a pesar de la potencial penetración de sistemas de almacenamiento alternativos, como pueden ser las baterías, seguirá siendo necesaria una capacidad firme para cubrir lo que se ha comentado anteriormente, los picos de demanda, con capacidad firme, capacidad que pueda responder de una manera flexible a las variaciones tanto de demanda como de producción. Las baterías pueden gestionar variaciones intradiarias en breves plazos, pero no pueden gestionar variaciones significativas estacionales, ¿no? Entonces, tiene que haber mecanismos que hemos comentado aquí antes de potencia firme, mecanismos también de retribución de esa potencia firme, mecanismos de capacidad que puedan hacerlo posible. Luego tenemos que seguir trabajando. Un reto importante es que esta industria ha sido innovadora por naturaleza, ¿no? Tenemos que seguir innovando y seguir mejorando la eficiencia, la productividad y la competitividad de estas tecnologías. Luego tiene que ser sostenible. Todos estos proyectos, la mayoría de ellos, se están instalando en áreas rurales, particularmente deprimidas, en algún caso de desarrollo económico, ¿no? Hemos visto, en el ejemplo del Reino Unido, por oposición social no se hace más onshore. Es posible que aquí entremos también en dinámicas de oposición a instalación de nuevas plantas renovables. Tenemos que trabajar muy de la mano con las comunidades locales, con desarrollos sostenibles, no solamente poner la planta allí, pagar los terrenos, pagar lo que haya que pagar, sino trabajar con ellos en programas educativos y programas que sean de sostenibilidad y de creación de valor, de riqueza también en las comunidades en las que estamos presentes. Es un poco... No sé si tienes algo que añadir en cuanto a dificultades que nos enfrentamos con el sector. Sí, pues quizá, en mi opinión, hay dificultades de dos tipos, ¿no? Las relacionadas con la inversión y las relacionadas con la operación. En relación con el primer punto, a la inversión, pues me remito al panel anterior, porque yo creo que ha sido muy gráfica, muy ilustrativa. Pues básicamente, claro, se trata de un gran esfuerzo inversor, es una oportunidad única que además no es solo en España, como muy bien señalaba Rafael. Estos objetivos ambiciosos renovables son en toda Europa. Por lo tanto, se necesita, desde luego, atraer la inversión, lo cual supone un marco regulatorio estable, predecible, etc. Ese sería el primer, y quizá oyendo de parches, ¿no?, del parcheo tan útil en el pasado, o por lo menos tan usado, porque se trata de atraer un gran volumen de inversión. El segundo punto, por supuesto, también lo señala Rafael, claro, hablamos de 3.000, 4.000 megavatios al año, por lo tanto, desde el punto de vista de supply chain también tendrá sus dificultades y ahí competimos con otros países de Europa. Me parece muy relevante lo que señalaba el señor Aranzadi antes, que es la asimetría entre los contratos de largo plazo que pueden necesitar los inversores y los contratos de corto plazo que pueden requerir los clientes. Yo creo que aquí las renovables ya son rentables por sí mismas, por lo tanto hay que dar una oportunidad a la iniciativa privada. Y es la iniciativa privada la que debería casar esos dos mundos, que significará en algunos casos que tendrá que asumir más riesgos para poder satisfacer las necesidades del cliente. Si contratamos todo, si sacamos del mercado al 100% de las renovables, que es el 70%, 80% del suministro de demanda en 2030 o el 100% en 2050, ¿quién le va a vender qué energía a los clientes? Si el precio ya lo tienen fijado. Por lo tanto, yo creo que dado que ahora no necesitan de un soporte
especial. Yo creo que es muy importante desarrollar las vías de mayor contratación bilateral, de PPAs y, por supuesto, con mecanismos alternativos en el caso de que los agentes privados no den la talla, digamos, en el desarrollo de renovables. Desde el lado de operación, brevemente, en mi opinión hay que definir muy bien qué necesita el sistema. Estamos acostumbrados a hablar de firmeza, que es el 10%, la demanda punta, tal, pero claro, la demanda punta, pues a lo mejor es en verano cuando hay mucho sol. Por lo tanto, no es un momento de estrés del sistema. Yo creo que es muy relevante definir qué necesita el sistema, y ahí el papel del operador del sistema es crítico, y seguirá siendo crítico y probablemente incluso más importante. Definir qué necesita el sistema y compartirlo con los agentes de forma descentralizada, compartirlo de modo que se fomente la innovación y compartir la responsabilidad de resolver y de proponer soluciones para esa gestión del sistema más complicada o más avanzada. Has hablado de que otros países que también en Europa están metidos en la transición energética, así como a nivel mundial. No sé, Rafael, ¿qué opinas que serían cuáles son los países tractores de esta transición energética y cómo lo está haciendo España con respecto a ellos? Mira, me gustaría primero decir que se habla mucho de las 3 Ds de la transición energética, de la descarbonización, descentralización y... no sé cuál era la otra, pero bueno, y digitalización, perdón. Pero me gustaría añadir una cuarta, que es una evidencia sectorial, que es la democratización. Lo que está pasando es que se ha democratizado la producción de electricidad. Hace 15 años tan solo había 10 países productores de petróleo y 190 países que les compraban el petróleo al precio que estos marcaban. Hoy los 194 países del mundo tienen el mismo acceso a producirse su propia electricidad, porque todos ellos tienen recursos renovables y pueden considerarse independientes tecnológicamente. Por lo tanto, son 194 países a la vez los que están desarrollando su transición energética, unos porque necesitan más capacidad y por lo tanto están adicionando nueva capacidad, que obviamente nadie en su sano juicio añade hoy nueva capacidad en un país en expansión que no sea renovable, pues más fácil, más limpia, más rápida, más barata, más financiable, etcétera. Y luego están los países que necesitan limpiar su matriz energética, que lo tienen que hacer por sustitución, que es donde se genera el problema, porque la sustitución no se produce de forma natural, no operan las leyes del mercado en la sustitución, sino que hace falta incentivar o decidir desde el punto de vista del regulador que es necesaria por razones, por restricciones ambientales o cuál fuera esa sustitución. Entonces, ¿qué países van a liderar la transición? Los que estén atentos a hacerla. Yo creo que todos hoy tienen el mismo acceso a los capitales, que compiten, por cierto, entre los distintos mercados, y aquellos que tengan la voluntad decidida de los reguladores. Para llegar a cabo esa transición, para meter esos 20 o 30.000 megavatios necesarios, lo que hace falta es tener visibilidad. Nuestra compañía hoy está haciendo 1.000 megavatios este año, pero ninguno de ellos, bueno, 30 en España, el resto fuera, por un tema además de equilibrar riesgos de matriz, porque ya se ha visto que un exceso de país o un exceso de regulación es arriesgado bajo ciertos comportamientos erráticos, y lo que se requiere para ese crecimiento es volver a tener visibilidad. Y cuando hablo de visibilidad, lo primero que hay que hacer es eliminar las distorsiones. Estamos en un mercado sobredistorsionado, primero por un exceso de capacidad, por subsidios, llámesele interrumpibilidad, pagos por capacidad, pagos a los fósiles. Por lo tanto, hay que aligerar el mercado, hay que de verdad cerrar capacidad. No podemos estar pensando en meter 30 o 40.000 megavatios nuevos en un mercado que está sobrecapacitado, en términos físicos por 2, en términos operativos seguramente por bastante más. Y los países que lideren la transición, que además tendrán sus ventajas económicas, por cuanto la transición es una oportunidad económica, serán los que la planifiquen. Y cuando hablo de planificar, puede sonar a un cierto centralismo en cuanto a las decisiones de inversión, pero planificar el desarrollo de la generación es decir cuánta nueva generación se necesita cada año, no sacándolo del sombrero, sino analizándolo con números, como ha dicho Gregorio, cuánta cada año, de qué tipo, cuánta solar, cuánta eólica, dónde, en qué nudo, porque será responsabilidad de todos optimizar el sistema de transmisión y no poner exceso de generación en un nudo donde luego haga falta una importante necesidad de transmisión, que no olvidemos que acabamos pagando entre todos. Hay países quizá menos sofisticados que el nuestro que establecen diferencias geográficas en los distintos nudos a efectos de focalizar el desarrollo de energías renovables en unas o en otras posiciones
y ubicaciones geográficas. Por lo tanto, yo creo que si tenemos un regulador que esté atento a, primero, tener voluntad clara, segundo, a evitar todas las señales disruptivas que hay en el mercado, empezando por el sobre exceso de capacidad, y luego hace una planificación ordenada de la nueva capacidad que se necesita, ese país sin duda ganará. Y vuelvo a insistir un poco en lo de antes, o sea, no hay que hablar de especiales mecanismos. El mercado es algo con que las empresas de electricidad llevan conviviendo 60 o 70 años. No hay que volver a inventar un concepto, ya nos inventamos el feed-in tariff, está bien para arrancar, luego apareció el project finance, un invento financiero, y habría que tratar de escapar de que esto se convierta de nuevo en una burbuja especulativa. Y pasa parecido cuando volvemos a hablar de los PPAs. Si los PPAs, todo es un PPA en esta vida de compraventa de electricidad, pero cuando hablamos de PPAs, lo primero que habría que preguntar ¿es PPA para comprar o PPA para vender? Porque hay cierta intoxicación en el mercado. Y luego es un PPA de 1 año, de 2, de 3 o de 15, porque si es un PPA de 1 año, pues quizá no hubiera que llamarle de ese modo. Yo creo que el mercado hoy y los actores hoy tienen suficiente conocimiento y sofisticación y escala como para poder convivir sin necesidad de especialísimos mecanismos que, más allá que a las empresas estas recién que le dan cierto branding y que evitan una inversión directa adicional, yo creo que es un mecanismo que también no hay que entender como que sea la solución. Será una parte, pero no hay que pensar que el crecimiento va a venir solo por ahí. Perfecto. Pediros ahora a ser un poco más breves en las intervenciones, ya que se nos va a acabar el tiempo y para poder tener más temas de debate. Francisco, ¿cuál sería tu opinión en la forma de garantizar la firmeza del sistema? Y si ves necesario crear mecanismos de capacidad para la tecnología que ya está construida, para la tecnología que emite CO2. Yo creo que lo que ha demostrado el sistema actual es que en breve va a ser incapaz de garantizar firmeza, es decir, no está dando las señales de nueva inversión, de inversión en generación de respaldo, no las está dando. La prueba la tenemos en que hace muchísimo tiempo que no existe la generación de respaldo en España y además no hay previsión de instalación. Además, las centrales que hoy están operando, si miramos a los ciclos combinados, yo creo que prácticamente la mitad de la capacidad instalada de ciclos combinados ha dejado de recibir ya pagos por capacidad, salvo algunos, ¿no? Y eso claramente no incentiva. Yo creo que introducir un mecanismo que garantice la disponibilidad de firmeza y de capacidad de respaldo al sistema es fundamental. Y efectivamente, luego ya cada uno tendrá que definir y cada país puede escoger las opciones que sean, siempre que sean aprobadas por la Comisión Europea, ¿no? Pero el tema de la firmeza es uno de los puntos clave de la reforma del sistema que necesitamos, ¿no? Yo creo que al final una de las grandes dificultades que tiene el sistema actual, por supuesto, uno es conseguir una transición justa, conseguir que allí donde se instalen haya aceptación y allí donde se retiran haya una cierta reconversión, eso es fundamental. Pero otra de las grandes necesidades y dificultades que va a tener el sistema es el adaptar los modelos económicos para que se permita instalar lo que queramos instalar y retirar lo que queremos retirar. Porque hace falta firmeza y un modelo de remuneración del respaldo, pero hace falta un modelo también para el almacenamiento. Hablamos todos de almacenamiento, pero no nos damos cuenta de que incluso el actual que existe, que es el bombeo, ha visto reducido enormemente sus márgenes en los últimos años como consecuencia de la entrada de renovables. Es decir, un aplanamiento de la curva de los precios del mercado hace que el modelo de almacenamiento que se basaba en diferencias de precio entre punta y valle ha desaparecido. Si queremos meter 40 gigavatios, 60 gigavatios de renovables y vamos a tener precios a cero, ¿qué modelo económico le vamos a dar al almacenamiento para permitir que se desarrolle? Es decir, yo creo que ahí no es solamente la firmeza y el respaldo, es en general encontrar las señales que permitan crear modelos económicos que los agentes puedan invertir, ¿no? Antonio, ¿cuál sería tu opinión con respecto a los pagos de capacidad? ¿Necesarios? Ya lo había comentado antes y lo ha mejorado bastante Francisco. Yo creo que hay pocas cosas que decir. Es decir, antes acaba de citar Rafael que hay distorsiones en el mercado, que son interrumpibilidad, mercados de capacidad, etc. Entiendo que lo dice por lo que está diseñado ahora, porque si realmente es necesario que el operador del sistema contrate un producto
que es potencia firme y flexible, para utilizarla cuando, ya sea en la punta de verano, ya sea en la punta de invierno, ya sea en la noche de Navidad, hace falta que se ponga una energía en el sistema que garantice el funcionamiento, que garantice la estabilidad, que garantice la cobertura y que no está retribuida por los famosos Energy Only Market, los mercados que solo pagan generación, pues lo que hay que hacer es montar un mecanismo que sea claro, abierto, transparente, competitivo, que permite que todo el mundo pueda ofrecer el mismo producto, potencia firme y flexible, que pueden ser agregadores de demanda que tendrán clientes en 7 redes distintas y que tendremos que ver cómo se coordina cuando llega la señal de que tienen que reducir o subir la coordinación de las 7 redes con red eléctrica. Muy bien, pero se hará. Que entren también las interconexiones, por supuesto. Si la potencia firme de las interconexiones lo es. No vaya a ser que el día que pidamos a Francia que nos dé 50 megavatios que lo necesitamos, diga, espérate que yo estoy un poquito tocado. Entonces, si realmente el producto que se define, todo el que pueda venderlo, debería intentar no, seguro que lo hará. Y entrará y se cogerán y el operador del sistema adquirirá la potencia donde le sea más rentable, sea convencional, sea almacenamiento, sea interconexión, sea agregación de demanda, sea interrumpibilidad de grandes consumidores, por supuesto. Otra cosa es que se utilice para otros fines un cierto término, pero yo creo que ese es el elemento más claro. Y luego, por supuesto, orden. Es decir, lo que no podemos es contratar a lo mejor 300 megavatios de potencia en un nudo que el día que haga falta solo puede evacuar 167. Pues bueno, pero yo doy por sentado que ese orden se puede hacer un diseño y tenemos experiencia y tenemos el operador del sistema, la compañía operadora del mercado ha dado muestras de experiencia de que se pueden organizar mercados de manera que realmente sean eficientes y consigamos adquirir el producto al precio justo, al precio que realmente se necesita. Yo recuerdo, por ejemplo, un ejemplo muy clarito. Yo cuando entré a trabajar en Unión Fenosa, cuando llamabas a una central de carbón para que regulara el equilibrio permanente que tiene que tener la demanda y la generación, lo que se denomina regulación secundaria, te decían que bueno, que eso estaba hecho para las hidráulicas, que yo me cargaba el eje en 2 días. Todas las centrales de carbón que yo conozco ahora en España regulan. ¿Por qué? Porque se creó un mercado que retribuía la regulación. Hicimos todas las cuentas, nos fuimos a nuestros despachos, vimos si realmente beneficiaba o no beneficiaba poner en funcionamiento los mecanismos de regulación de las centrales y se pusieron a funcionar. Pues bueno, lo que hay que hacer es definir qué es realmente lo que queremos, hacer un mercado que realmente permita su provisión o su aprovisionamiento al precio justo y que los operadores trabajen. Vamos a pasar a cambiar de tercio, vamos a hablar del mercado. Vemos renovables, vemos más renovables. ¿Cuál sería el diseño óptimo de las ofertas para el desarrollo de estos megavatios renovables? Bueno, la verdad que no sé si es 2030, pero es cierto que nos enfrentamos a una realidad sustancialmente distinta de la que vemos hoy. Por lo tanto, nos enfrentamos también a problemas que necesitarán respuestas específicas. Yo antes decía con mucha rotundidad, más mercado, vamos a más mercado. Otra cosa es que no tenemos que pensar en el mercado como algo estático y que sencillamente responda a lo que hoy es el concepto de mercado mayorista que tenemos. Al final, más mercado hay que entender que también tiene que incorporar otro tipo de soluciones. Mercados de capacidad, pues es probable que acaben haciéndose necesario y de alguna forma lo estamos viendo en los países de nuestro entorno. Integración de mercados o de energía procedente de subastas que entran con un precio fijo, pues también habrá que ver cuál es el modelo capaz de absorber determinados volúmenes de energía que entren con un precio fijo. Y a partir de ahí ver también cómo se va generando una señal de precio que pueda asegurar que efectivamente toda esa capacidad que tenemos la expectativa de que se va a instalar en los próximos años se puede ir haciendo realidad. Por lo tanto, el concepto de mercado no puede ser un mercado estático. Desde ese punto de vista, tampoco podemos verlo estático en cuanto a los agentes. Tradicionalmente siempre vemos el agente generador frente al agente consumidor. Todo ese juego de los agregadores, que de momento es un concepto bastante incipiente y con poca tangibilidad, vamos a decir, que vemos el ejemplo que puede haber en Francia, que vemos los ejemplos que se han ido desarrollando en otros entornos geográficos, pues los agregadores probablemente jugarán un rol que quiere decir
que el concepto este del prosumer pues, podrá verdaderamente ser realidad. La verdad que cuando hablamos de los agregadores, yo solo concibo el concepto del agregador dentro del mercado, porque al final el agregador no deja de ser un agente más que pretende jugar y pretende optimizar determinados flujos de energía y además pretende que tener unas señales de precio asociadas a esos flujos de energía. Por lo tanto, el agente que llamemos agregador también estará determinando y ayudando a formar un precio que, en definitiva, como decía, será mucho más flexible. Y un elemento. Antes yo lo comenté lo mencioné, al final viviremos en un mercado mucho más volátil. Yo creo que en todas las intervenciones de mis compañeros de mesa se ha puesto de manifiesto. A priori, uno de los riesgos que está percibiéndose es cómo se forma un precio de mercado con 40.000 megavatios renovables o con 40.000 megavatios fotovoltaicos más 30.000 megavatios eólicos, como hay algunos escenarios que están estimando para el año 2030, y además se asegura que hay una retribución razonable de las inversiones como para seguir fomentando la inversión. La verdad es que es todo un reto, pero quizás nos insistimos en hablar del concepto de PPA, y el PPA, el Power Purchase Agreement, siempre parece que va asociado, y además son 10 años o 15 años o 20 años, porque al final es un mecanismo de aseguramiento de rentabilidad, de aseguramiento de flujos económicos para las instalaciones que al menos dé cobertura al servicio de la deuda. Esa es la realidad de para qué sirven los PPAs desde el punto de vista de apoyar el desarrollo de determinadas instalaciones o de determinadas tecnologías. Más allá de ese concepto de PPA, que evidentemente no siempre la oferta y la demanda, no siempre el generador y el consumidor va a conseguir ponerse de acuerdo, probablemente hay que empezar a mirar a también modelos mucho más flexibles, tanto de venta de energía como de compra de energía. Para eso me da la impresión de que los mercados a plazo, sin necesidad de llegar a tener contratos a 15 años ni a 10, van a ser una de las claves en las cuales se va a mover tanto la generación como la demanda. Por supuesto, el banco que financie siempre querrá un PPA tan largo como la financiación que se ha dado. Por otro lado, el consumidor pues considera que un compromiso a 10 años, pues en fin, es un compromiso excesivamente largo donde no hay visibilidad. ¿Cómo llegar a compromisos a 5 años? ¿Cómo asegurar al menos unos flujos razonables? Insisto, creo que los mercados a plazo son una gran oportunidad. La península ibérica tiene OMIP, aprovecho un minuto comercial, y ahí seguro que está una parte de la respuesta. Gracias. Perfecto. Jan, ¿qué opinas, con tu experiencia en Estados Unidos, de lo que acaba de comentar Carmen, de los contratos a largo plazo, de los PPAs para el desarrollo de las renovables, así como el desarrollo de las ofertas en el mercado? Es un mercado muy distinto Estados Unidos. De hecho, entre un estado y otro no tiene nada que ver. Por coger dos ejemplos, California y Texas, ¿no? California tiene muchas eléctricas y funciona mucho con PPAs que están puestos a concurso por los promotores y tienen objetivos que cumplir. Texas es un mercado totalmente liberal, donde se puja y donde se alcanzan, decías, los precios altísimos en un momento, en una hora, que pues hay plantas que se dedican a esto, que los pickers, ¿no? que hacen su rentabilidad solo con esas puntas de mercado. Lo cual, pues, en España, como no hay un modelo ideal. Yo creo que un poco, y además Estados Unidos tiene una cuestión que todos pensamos que Estados Unidos es ideal, pero si comparamos las redes que hay en Estados Unidos y las que tenemos en España, no tenemos ninguna envidia que tener. O sea, tenemos un sistema mucho mejor que el que hay en Estados Unidos. Lo cual, bueno, pues yo creo que no hay un mercado, o sea, todo el mundo está buscando el punto, ¿no? ¿Cuál es el modelo exacto, ¿no? Yo creo que, por supuesto, que nos interesa a todos un punto liberal que permite
captar la competitividad de las nuevas generaciones para bajar el precio del mercado. También hemos hablado, ¿no? Es necesaria una transición con los medios existentes, la estabilidad del mercado, lo cual pues hay que hacer un poco, coger todo esto y recoger un poco e intentar buscar un sistema. Hay una consulta que se ha abierto en la Unión Europea hace, yo creo, 2 años, justamente sobre cómo organizar el mercado en Europa, ¿no? Y es algo que está pendiente todavía. Entre otras cosas, si vemos en clave nacional, se ha anunciado hace poco la voluntad de hacer subastas de energías renovables y de intentar alcanzar un objetivo cercano a los 5 gigavatios al año. Hay que ver cómo se integra esto dentro del mercado, porque al final es importante, o sea, por un lado, está bien tener una planificación y tener ese marco, pero tampoco lo podemos desvincular de nuevo del mercado y volver a un feed-in tariff que hace que nos alejamos del mercado, ¿no? Entonces, esto es importante. Luego, añadir 2 claves que yo creo que son importantes en cuanto a planificación. Una es el desarrollo de proyectos. Y lo hablábamos, ¿no? Ahora tenemos un reto el año que viene para construir 8 gigavatios. Nosotros tenemos que hacer 2 dentro de esos 8 y estamos en el camino estamos construyendo ya bastante y lo demás se empieza la construcción en breve. Hemos tenido la suerte de que hemos anticipado un poquito todas las subastas y habíamos previsto y desarrollado proyectos para eso. Y todavía queda algo de cartera del pasado, pero 5 gigavatios al año requieren mucho esfuerzo promotor y que no es sencillo pensar que todo el mundo se va a poner a promover sin un claro futuro, ¿no? Y lleva algo de tiempo y cada vez habrá menos espacio, habrá más dificultades y eso hay que preverlo. El otro es el tema tecnológico. Hay una clara, dentro de las 2 tecnologías renovables que están más en boga o más en punta de lanza ahora mismo, la eólica y la fotovoltaica, claramente la fotovoltaica tiene un ritmo acelerado de reducción de costes y yo creo que es bienvenido. Hay una cuestión que tenemos que tener en mente, es que la mayoría del mercado de suministro de módulos es chino. Es decir, ojo con el desarrollo tecnológico, nuestra política industrial. No vaya a ser que dentro de 5 años 100% sea de China. Hemos visto los problemas que hemos tenido de libre comercio y demás, y de repente donde costaba un módulo pues 5, pues pasa a costar 50, porque lo hayan dicho, ¿no? Es una cuestión que no debemos de olvidar y no olvidarnos de que son productos industriales que se construyen, que tenemos que estar preparados. Quedan 10 minutos. Yo tengo alguna pregunta más, pero yo creo que no sé si alguien del público de los asistentes le gustaría hacer alguna pregunta a este nivel de ponentes que tenemos en esta mesa. Si eso, que levante la mano, le acercan el micro. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. José Alfonso Nebrera de ACS. A mí me gustaría oír alguna opinión. Se ha hablado de grandes volúmenes de instalados de renovables, en principio solar y eólica, se dice, en principio no despachable. ¿En qué medida eso puede dar lugar a un exceso, no solamente a un defecto, sino también a un exceso de oferta de electricidad que el mercado no puede asumir? ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo se manejan esas situaciones? ¿Oír algún comentario? Gregorio. Si quieres, yo creo que la necesidad y la voluntad de descarbonizar y de elevar la producción de energía renovable implica seguro algún tipo de vertido renovable, es decir, de horas en las que sobre mucha energía, ¿no?, en la red. Esas horas se pueden minimizar y se puede reducir pues, con distintos mecanismos, por ejemplo, las interconexiones, por ejemplo, las baterías, por ejemplo, el bombeo, ¿no? Esos mecanismos y, por ejemplo, el vehículo eléctrico. O sea, es decir, el hecho de que si los vertidos vienen, por ejemplo, en las horas de sol, pues el hecho de que la gente cargue su vehículo eléctrico en las oficinas, ¿no?, pues es una forma de incrementar la demanda. Y hay cierta capacidad de carga inteligente en el vehículo eléctrico. Por lo tanto, hay distintos mecanismos que van a hacer frente a esos episodios de muchas renovables, ¿no? Yo creo que no es un problema, quizá es un cambio y no es descartable y además se ve, es decir, en todos los países. O sea, la previsión es que haya horas con vertidos renovables, no muy relevantes, y ya digo que se aprovecharán para usar en otras horas, pero hay mecanismos de ese estilo. Son oportunidades para la demanda, para los clientes y para
tecnologías de almacenamiento. Hola. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Soy Ana Rabadán, de Repsol, y me interesaría saber vuestra opinión en cuanto si el mix energético fuera 100% renovable, ¿cómo afectaría? O sea, uno de los mayores impactos ambientales de las renovables, que también tienen, y creo que se habla poco de ellos, es el uso del suelo. Entonces, si las renovables desbancaran la nuclear, por ejemplo, habría un uso del suelo, o sea, quiero decir, la necesidad del uso de suelo por parte de las renovables para producir la misma cantidad de energía que puede producir una nuclear es mucho mayor. Entonces, igual en España, pues teniendo las dos Castillas no es un problema, pero, por ejemplo, en las islas sí creo que podría ser un factor limitante, o a nivel mundial, en territorios que haya menos terreno disponible. Entonces, simplemente unas palabras de cómo podría eso ser un inconveniente para el desarrollo de las renovables. Gracias. Yo creo que no se percibe de momento que el uso del suelo sea un limitante para las renovables. En aquellos países que han decidido ya, como UK o Japón, o una parte de Alemania, donde tienen ya saturación o falta de aceptación en el uso del suelo, han ido a offshore, que en 10 años va a ser una tecnología madura en términos de coste nivelado. Quizá en España pues todavía la profundidad de la plataforma marítima es profunda, pero la tecnología de offshore flotante está ya desarrollándose y lo estará en una década. En cualquier caso, sí que hay que pensar que una de las ventajas del uso del suelo para renovables siempre es la reversibilidad de las renovables. Si de aquí al año 50 hemos encontrado entre todos una mejor tecnología de producción de energía limpia, la reversibilidad del uso del suelo para las renovables es una cosa bastante sencilla y bastante evidente. Y en el caso de las islas, en cualquier caso, están interconectadas. Por lo tanto, nos sobra suelo en Castilla-La Mancha, como dice, para que podamos exportar a las Baleares. Sí que querría hacer un comentario, creo que Gregorio lo ha hilvanado antes, respecto a las interconexiones. O sea, no hay que pensar, o yo creo que hay que huir de esas teorías de que podemos aquí crear un gran hub que exporte energía con unos grandes corredores de transmisión al resto de Europa. Como decía antes, la ventaja de las renovables es que son energías autóctonas y territoriales, por lo tanto, no hay que pensar que el resto de los europeos o de los norafricanos se están a su vez generando sus propios parques renovables. Entonces, no hagamos más interconexiones que las justas y necesarias, todas ellas, desde luego, con un cálculo económico de la rentabilidad de la inversión previa, porque, entre otras cosas, podemos estar pensando en hacer una interconexión para exportar y acabamos importando. Durante verano se ha dicho que hemos importado mucho de Francia, ahora estamos importando de Marruecos. Y mientras tanto aquí tenemos una sobrecapacidad de ciclos combinados con un factor de carga bajísimo. Por lo tanto, yo creo que en esos mecanismos de optimización de los vertidos, pues quizá haya que pensar más en almacenamiento y ojalá que en esta transición justa pues convertir a las cuencas mineras en ensambladores de baterías o de turbinas o de cualquier cosa parecida, que no pensar en grandes expresos europeos y en grandes interconexiones paneuropeas para exportar nuestros vertidos, que no son tantos ni van a ser tantos. Buenos días. Soy Luis Marquina, de Gran Solar. Bueno, yo creo que estamos ante un reto, eso es evidente, pero las incertidumbres son muchas. Mi duda es quién tiene que liderar la resolución de estas incertidumbres. ¿En qué medida van a ser los gobiernos, o va a ser el gobierno, los partidos políticos, van a ser la propia industria? No sé, ¿cómo salimos hacia adelante? Porque hay un apetito importantísimo. Van a pasar, evidentemente, cosas a corto plazo, pero creo que estamos haciendo algo muy español, que es un poco de mirar para adelante, que ya sí eso ya veremos, ¿no? A ver un poco si alguien tiene que liderar, y no sé muy bien en este esquema político tan endiablado que tenemos, si veis capacidad de consenso en los partidos, si hay un poco una política clara. ¿Quién debería tener el mando de esto, este nuevo modelo regulatorio que tiene que venir? Gracias. No sé quién se atreve a coger esta pregunta. ¿Alguien en concreto? No, si quieres yo Francisco. puedo empezar y luego
Yo creo que la política energética le corresponde a los gobiernos. Yo creo que el liderazgo tiene que partir, desde luego, de los gobiernos y los reguladores. Y lo que decía Pepe Casas es muy importante esta mañana. La sexta de las condiciones me parece fundamental. Tiene que haber un diálogo continuo entre los agentes y las empresas. Se liberalizó el mercado y se liberalizó el sector eléctrico porque hubo un claro liderazgo desde el punto de vista, desde el lado político, que fue seguido por la empresa privada. Se acometerá la transición energética si pasa algo parecido. Lo decía Laura Cozzi el otro día, la jefe de modelos de energía. Solamente se conseguirán los objetivos en función de las políticas energéticas que pongan cada uno de los países en la OCDE. Si no, no llegarán a esos objetivos y las empresas tendremos que seguir. Soy Antonio Baena, de Advisory, y la pregunta iría relacionada con el mix de generación 2030. Yo de toda la mesa ha coincidido, como todos nosotros, ¿no?, en que hay mucha más renovable, ¿no? También parece que vamos a un soporte, a una tecnología de respaldo de ciclos combinados, y la duda siempre es, la incertidumbre está en la nuclear y en el carbón, ¿no? Y me gustaría saber un poco la opinión acerca de la nuclear. ¿Hasta cuánto va a durar? ¿40, 50 años? ¿O algunas a 40, otras a 50? Y el carbón también, si se ve que a 2030 no habrá carbón o seguirá habiendo carbón a 2030. Gracias. ¿Quién quiere coger esta también? Que esta también es... Pues una pregunta fácil. Fácil, por eso, para algunos. Vamos a ver, yo no me atrevo a dar una respuesta definitiva porque no está en nuestro ámbito. Yo creo que en la sesión anterior se ha mostrado, se ha expresado con rotunda claridad, ¿no? La extensión de vida nuclear forma parte de, bueno, es un debate que está en la sociedad, que lo tienen que responder y forma parte de la política energética. En función de esa solución, pues habrá que hacer unas inversiones adicionales o no a las nucleares. De momento lo que sabemos o lo que se está barajando es el cierre a los 40 años, ¿no? Y da igual 40 que 41, etcétera, ¿no? Por eso yo cuando hablaba del mix y permitidme no hablar del de 2030, me da igual el 2030 que el 40 que el 50, el del siglo, este mix es 100% renovable y por lo tanto, independientemente de cómo acabe el debate de la vida nuclear, lo que nosotros creemos es que es factible un escenario sin nuclear. Por supuesto, sin carbón, porque eso es más de corto plazo, ya quiero decir que quizá hay menos debate en ese aspecto, ¿no? Pero yo creo que en el otro también. O sea, cuando se habla de objetivos a 2050 100% renovables, nosotros creemos que es verdad y que es factible. Sí que es cierto y además se habla desde el punto de vista de suministro a la demanda, de cobertura de demanda, pues no es un problema, serán sustituidas por otras fuentes. Desde el punto de vista de problemas locales, tampoco debería ser muy relevante. Las centrales nucleares paran por recarga un mes y pico y localmente se solucionan. Los problemas de inercia que hay en el sistema, aparte de la inercia sintética que se desarrolla con electrónica y renovables, es decir, hay 70 grupos de ciclos combinados encantados de ponerse a rodar y dar inercia al sistema. Por lo tanto, yo creo que es un tema más de decisión, de voluntad, de decisión por parte de la sociedad, de voluntad política, de política energética y lo que, por lo menos, los agentes estamos aquí para hacerlo real, para hacer factible esa decisión. Sí, si me permites por apuntar solamente, conviene no perder de vista que el mismo apetito que tiene una inversión en renovable, que busca seguridad, que busca un PPA, que busca una garantía de flujos, las tienen las generaciones existentes, la generación convencional cuando asume nuevas inversiones. Mantener un ciclo abierto, aunque no funcione más que 1000 horas, te obliga a pagar unos peajes de acceso a la red, unos peajes de ATR para el gas, te obliga a mantener unos LTSAs unos contratos de mantenimiento de tu grupo durante cierto tiempo, que son costes que tienes que recuperar y que los tienes que tener en cuenta a la hora de valorar si sigues con la inversión. En el tema del carbón, pues tienes que hacer una serie de inversiones para cubrir los requerimientos medioambientales y tienes un escenario en el que tienes unos impuestos que no tienen otras tecnologías, tienes un mundo que es bastante complicado. La nuclear, pues 3/4 de lo mismo. Cualquier inversión que se plantee, bien para llegar a 2040, bien para alargar a 2050, independientemente de la decisión que se toma a nivel país, la tendrán que analizar los
propietarios, los inversores, en base a que si se pueden rentabilizar en el periodo que se ofrece. Con lo cual, todo esto forma parte también de la decisión de qué va a pasar con la nuclear, qué va a pasar con el carbón y cuándo. Como decía Gregorio, parece claro que el carbón, pues porque se está diseñando un ecosistema donde difícilmente cabrá más allá de 2030, pero la nuclear dependerá muchísimo del marco regulatorio y de las condiciones que se tenga para recuperar cualquier inversión que se pueda hacer en ellas, como en cualquier otro. Como decía antes Francisco con el bombeo. ¿Haces una inversión en bombeo? Sí, pero tendrás que ver cómo la recuperas. Exactamente igual que con cualquier otra tecnología renovable convencional. Bueno, yo creo que ya nos hemos pasado 2 o 3 minutos de las 12 de la mesa. Yo creo que hemos tratado todos los temas. Yo creo que, concluyendo, resumiendo, es un modelo que veremos renovable al 100% en 2050. Realmente habrá que hacer una transición ordenada para llegar a ese modelo de 100%. Hemos tocado temas del mercado, la situación en que tomaremos el mercado, mecanismo de capacidad, yo creo que todo. Así que agradecer a todos los ponentes vuestros comentarios y la asistencia a la mesa. Así que muchas gracias.